Para comenzar a construir nuestra librería, lo que vamos a hacer es venir a la hoja técnica del microcontrolador de las LCDs, en este caso el HD44780. De hecho, pues nosotros podríamos buscar una librería hecha con esa referencia, algo así como librería LCD HD74480 en la GitHub, y seguramente van a encontrar 100.000 artículos y LCDs y demás. Por ejemplo, esta es buenísima, fue una de las que me guié para construir la que les voy a mostrar hoy. Esta junto con otra que bueno, ya mencionaremos en su momento. Entonces, el microcontrolador que rige las LCD pues es este en este caso, y pues esta librería será compatible con todas las LCDs que utilicen este microcontrolador. Esas LCDs pues son 4x20x4, 16x2, 10x2, 10x1, 8x1, bueno, hay de muchos tipos. Más o menos lo que se ha explicado en teoría viene siendo, digamos, la funcionalidad y configuración de la LCD. Nosotros en el video pasado lo hicimos de manera manual. En este video pues lo que vamos a hacer es tratar de que él sea el microcontrolador, el Almega, el que mande las instrucciones y no hacerlo pues manualmente. Entonces hay varias formas de entrar a funcionar en la LCD. Una de ellas es entrar en modo display, ¿cierto? Para poder borrarlo. Otro es en modo función set. Otro es en modo display de encendidos y apagados y controles de lo que viene siendo la visualización de la LCD. Y el otro es entrar en modo entry, ¿cierto? Digamos que este es el que me permite el incremento, el decremento, y si quiero que haga shifter o no haga shifter. Digamos que son como los cuatro grandes bloques que le podemos configurar a una LCD. Y la manera en la que la podemos configurar pues es esta que nos ofrece aquí el fabricante. Nos dice más o menos así. Para el display modos, el primer modo pues es esta primera instrucción. Para entrar en modo de regresar el cursor a casa, como se dice así, a la primera posición de la LCD sería esa instrucción. Para entrar en modo entry pues sería esta, donde configuraríamos ID y S. Pues recordemos que ID y S pues son incremento, decremento, y S pues eso es si queremos que la LCD se desplace con toda esta información. Entonces vamos a ir muy de la mano de esto y vamos a tratar de ir creando pues dicha librería de a pocos. Creo que se va a tardar varios videos si la queremos explicar bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en el Microchip Studio. Es una solución. Vamos a poner así como este LCD-lib, yo le voy a poner así LCD-lib canal, y pues obviamente lo voy a guardar en yo tengo el LCD aquí propio, pues voy a crear una nueva carpeta que se llame pues LCD canal, para pues diferenciar que está la del canal, y seleccionamos la carpeta. De hecho aquí ya simplemente es LCD-lib, lo voy a llamar así, o más bien librería LCD, le voy a llamar así la solución. Y en la solución lo que vamos a hacer es crear como un proyecto en blanco. Aquí ya creo la solución. Vamos a crear un nuevo proyecto y va a ser un archivo GCC ejecutable C o C++, y lo vamos a llamar LCD-lib. Vamos a llamarlo así, LCD-lib. Así que bueno, ponemos aquí Almega 328, en mi caso es el 328PB, porque en algún momento voy a querer probar la LCD en físico. Entonces le damos a OK. Y bueno, nos ha creado pues lo que normalmente se crea un proyecto. Entonces esto lo estoy haciendo ahí Sebas. Y vamos a definir acá cositas. Vamos a definir por ejemplo la FCPU, que la necesitaremos, 16 millones, 123, 123, UL. Y vamos a definir pues la útil, de la carpeta útil, pues el delay.h. Digamos que estas serían como las directrices que siempre utilizamos. Nosotros vamos a crear nuestra propia librería. Entonces lo que vamos a hacer por este lado de acá es como venir acá donde está la librería, vamos a darle aquí clic derecho y vamos a agregar un nuevo, llamémoslo folder, para que sea una carpeta. Vamos a colocar el LCD. Entonces hay que crear una nueva carpeta que se llama LCD, y dentro de la carpeta pues vamos a agregar nuevos ítems. Este nuevo ítem pues son de dos tipos. Está el archivo .c y el archivo .h. Entonces primero creamos la cabecera, que es el archivo .h, el archivo include, y le vamos a colocar de nombre pues LCD-lib.h, y le vamos a agregar. Y por acá nuevamente vamos a hacer el mismo proceso para agregar pero el archivo .c. Entonces clic derecho, agregar nuevo ítem, y le vamos a dar aquí donde dice C file, ¿cierto? Archivo en C, y le vamos a agregar pues un archivo en C que sería lcd-lib.c. No tiene que llamarse igual por obligación, pero sí es una buena práctica que tengan el mismo nombre. Entonces este lo vamos a poner ahí Sebas, y este va, el archivo .c pues va a tener incluida su propia cabecera. Entonces la lcd-lib.h va a tener incluida su propia cabecera. Eso es importante. Y en el archivo .h pues hay dos formas de hacer digamos las cosas. Una forma es preguntarse con estas macros si algo fue definido o no fue definido. Pues entonces les voy a enseñar el día de hoy otra, que es un pragma.
O sea, eso lo podemos resumir como plasma ONS, algo así. ONS, sí, creo que es este. Este plasma lo que hace es básicamente pues lo mismo que hace todo esto, pero pues me parece que es mucho más cortico, pues simplemente utilizar la directriz plasma ONS. Bueno, si alguien conoce más del tema, pues sería bueno que en acá en comentarios nos dejara algo de información sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo primero antes de comenzar a funcionar con esto, es decirle pues al usuario que nos defina todos los recursos que va a utilizar. Entonces recordemos que este plasma ONS lo que hace es preguntar si algo ya fue definido para no redefinirlo. Si algo está definido, no lo redefine, eso es lo que nos va a decir. Y ya vamos a observar cómo eso es muy importante. Entonces vamos a definir todo lo que vamos a utilizar normalmente. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos normalmente? Pues utilizamos las entradas y salidas de la VR, así mismo como la frecuencia de oscilación, así mismo como los delays. Entonces, digamos que esta vaina pues sí o sí tiene que ir aquí metida. Entonces, algo de eso tenemos que utilizar en este proyecto. Y digamos que, bueno, después lo agregaremos, pero hay otras cosas que vamos a definir. Entonces recordemos que nosotros podemos definir o podemos mandar comandos, ¿cierto? Entonces como el comando. A mí me gusta utilizar esta guión al piso porque pues hace que, no es común que la gente declare variables con guión al piso, entonces es como la manera de que no se me vaya a tocar la información en el main con esta y no vaya a tener conflictos. Y no se me contamine tanta basura cuando me aparezcan las ayudas. Entonces yo pongo guión al piso, command, guión al piso, y yo digo que este es 0, pues porque 0 es para comandos, recordemos que. Y vamos a definir también, ¿cierto? Que la data, si yo quiero enviar datos, pues ya no es 0. Estos son, digamos, el comportamiento, lo podemos definir así como el comportamiento, vamos a poner aquí, comportamiento de RS. Entonces RS tiene esos dos comportamientos. Entonces puede ser o data o puede ser comando, listo, bien. Adicional a eso, pues nosotros le vamos a definir a aquel usuario pues que nos defina, ¿cierto? Definir el puerto donde se va a conectar la LCD. Entonces le tenemos que decir así como que el usuario tiene que definir el puerto donde vamos a conectar la LCD. Así que nosotros pues le vamos a pedir aquí que nos ingrese lo siguiente. Entonces vamos a define como LCD DDR, pues que sería las configuraciones de entradas y salidas para configurar los pines básicamente como salida. Y vamos a tener otro que es el LCD port, pues que ya es el comportamiento del puerto. Entonces, de LCD DDR, pues hay que decir pues dónde lo vamos a conectar. Entonces yo voy a colocar aquí DDRB, o no, en este caso DDRD. Y acá el puerto pues tendría que ser puerto B, ¿listo? Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a tener para configurar los pines y para manipular el puerto, bueno, aunque esto es el puerto B, listo. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Pues hay que definir, no solamente eso, hay que definir por ejemplo, los pines como LCD RS, donde conecto el RS. También pues va a decir que en el 0, como por poner algo, vamos a colocarlos todos. Entonces LCD-RS, donde conectamos el enable, y donde vamos a conectar pues el D4, el D5, el D6 y el D7. Y entonces nosotros como usuarios tenemos que decir en qué pines. Entonces ahí voy a hacer una pausa, voy a explicar. Básicamente nosotros la LCD la tenemos que conectar al microcontrolador. Entonces esto lo único es que esta librería hay que conectarla al mismo puerto. No sirve para conectarla en cualquier lugar, sino tiene que ser en un puerto específico. Entonces ya sea el puerto B o el puerto D o el puerto C. Entonces en ese puerto yo lo voy a decir, lo voy a conectar al puerto D. Mire que RS lo estoy conectando en el 0, enable en el 1, D4, D5, D6 y D7 pues en 2, 3, 4 y 5. Entonces eso es lo que tengo que decir acá. RS está en el pin 0, enable en el 1, este está en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Mire que tan sencillo, simplemente decir en qué pines del puerto estoy conectando cada cosa. Ahora puede tener cualquier orden, ¿no? Yo lo quise dejar en este orden específico. Y listo, de esta manera ya tenemos entonces definido esta parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para seguir con el cuento, digamos que el usuario, si el usuario no define esto, pues nos generaría un problema, ¿cierto? ¿Qué tal que una persona diga, no tengo eso? Pues entonces la librería no va a funcionar. Entonces nosotros, con una directriz, porque pues la intención aquí es aprender más cosas, podemos preguntar a nivel de macro, ¿cierto? A nivel de cabeceras lo siguiente. Entonces, vamos a decir, si no está definido, o sea, así como si no está definido, como el LCD RS, ¿cierto? O si no está definido, bueno, aunque no, el RS no, aquí pongamos el DDR, y si no está definido el LCD puerto, si el puerto ni el DDR están definidos, de hecho estos tienen que tener guiones al piso, ahí ya caí en cuenta el error. Si estos no están definidos, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, entonces podemos mostrar un warning, entonces aquí numeral,
es decir, warning. Entonces mire que nosotros podemos generar un warning, me falta una N, diciendo pues que debe definir los puertos, debe definir los puertos, no, puerto de la LCD asignado por defecto. Entonces que nosotros vamos a asignar el puerto de la LCD por defecto, y por defecto pues lo que vamos a hacer es asignar estos dos elementos de acá, lo vamos a asignar aquí. Entonces lo asignamos ahí, y una vez lo asignamos ahí pues vamos a terminar ese condicional. Entonces en if, recordemos así, en if, así, en if. Entonces mire, si esto es lo que hace es como preguntar, si no está definido esto, pues entonces él lo define por defecto. Entonces ya si el usuario no lo define, por defecto él solito se va a definir. Pero si el usuario pone aquí por ejemplo puerto B y aquí puerto B, entonces mire que yo ya lo definí. Entonces esta pregunta, esto es una condición en la que él no va a entrar, va a decir no, pues eso ya está definido, yo no necesito definirlo. Pero en caso de que no lo defina, que lo borren, él por defecto va a tomar por lo menos un puerto específico. De hecho, llamémoslo puerto B, para que sea diferente, para que no tenga diferencia en algún momento. Si no está definido, lo vamos a conectar al puerto B, eso es lo que vamos a decir. Bien, también podríamos preguntar como si no está definido, directamente, otra forma de preguntarlo sería así, si no está definido así, esa es otra forma, mire, este es como, si no está definido, entonces, digamos, el pin importante del RS, entonces decimos, si no está definido el LCRS, entonces nosotros lo que vamos a hacer es como definirlo, ¿cierto? Y podríamos hacer eso con cada uno de ellos, pero pues bueno, como la intención es educativa, tampoco es martirizarnos haciendo esto, entonces vamos a generar un warning, ¿cierto? Se asignan pines por defecto. Y pues, o sea, aquí realmente tendría que asignar únicamente esto y hacer más preguntas, porque si no está definido RS, entonces tendría que asignar RS, si no está definido Enable, pues asignar Enable, pero bueno, sería muy largo y no es la intención. Bueno, digamos que si no está definido RS, solo RS, pues vamos a definir todos nosotros, vamos a definirlos por defecto, pues que serían eso. Y entonces vamos a decirle aquí en if. Y uno dice, ¿y esto sí funcionará? Porque eso me suena como que me están vendiendo humo, como dicen por ahí, vendiendo humo. Pues vamos a comprobarlo, vamos a incluir la LCD, la LCD.h. Y vamos a ejecutarlo así. Entonces mire que al ejecutarlo no genera ningún warning, no genera nada, pues precisamente porque yo ya definí los puertos. Mire que acá en el LCD.h están definidos esto. Pero si yo no los defino, si yo los quito, yo guardo acá, vengo al main y ejecuto, entonces vamos a observar qué dice acá. Acá dice puerto LCD asignado por defecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no está definido y se asignan pines por defecto. Entonces mire que se asignaron pines por defecto y hubo un problema realmente. La pregunta sería, bueno, ¿y si lo asigno acá, será que no generará problema? Entonces mire que si los asignamos acá, por fuera del main, también los podríamos asignar y estaríamos, ya nos quitaría el warning y estaría bien en el sistema. El dilema, y a eso tengo que investigar cómo solucionarlo, es que si los defino acá, este no se entera. O sea, no sé a qué se debe que él no se entere, o sea, no se está enterando de esa definición. Entonces, para evitarnos problemas, siempre nosotros lo vamos a definir, pues aquí, básicamente es esto. Entonces, aquí, al definirlo acá, en el puerto D, de hecho aquí vamos a decir que era el puerto D, y este el puerto B, no hay ningún problema. Entonces, digamos que sí funciona y toma los cambios. Aquí entonces hemos definido los puertos, mire que no genera warning, y si no están definidos, pues se genera los warning como advertencias al usuario de que, pues, si no quiere el puerto B, pues le va a tocar, póngalo aquí puerto B, le va a tocar, digamos, hacer como la definición, porque pues si no, pues no le va a funcionar como quiere. Bueno, esto es algo más estético, algo como más profesional, pues para que nos quede una librería bien funcional. Una vez explicado esto, pues que no es más que lo bonito, pues vamos a definir, por ejemplo, el tamaño de la LCD. Vamos a numeral define y vamos a definir como el tamaño de la LCD. Nosotros, dentro de lo que utilizamos mucho, pues vamos a decir como de cuántas columnas es la LCD. El LCD call, y pues aquí básicamente vamos a decirle pues que sea pues de 20 posiciones. N call, pongámosle así como en número de columnas. Van a tener 20 caracteres y vamos a poner aquí, numeral define, LCD n row, ¿cierto? Y pues esta va a ser de 4, entonces está 20 por 4. Esto, digamos, pues después de ver muchas librerías, vi que muchas personas lo utilizaban, pero con un propósito muy específico, bueno, que ya mencionaremos hacia futuro. Posteriormente, después de definir eso, pues entonces aquí digamos que esto es como lo más general, vamos a empezar a definir algunas macros. Y esas macros pues van relacionadas precisamente con lo que queremos hacer. Entonces vamos a documentar bien nuestro código, vamos a decir lo siguiente.
vamos a meter el modo Clear Display. ¿Y de dónde sale ese pequeño modo? Dice uno acá. Bueno, el modo Clear Display es un modo que nosotros tenemos en la hoja técnica. Se me va acá. ¿Qué es el primer modo? Clear Display. Está el modo retornar a casa, está el modo entry set. O sea, te vamos a crear cada uno de esos modos, los modos del datasheet para poderlos operar y entenderlos mejor. Entonces, esto es sencillo porque lo único que hay que hacer es poner un 1 en B0 y nada más. Entonces, vamos a tratar de que nos quede bien documentado. Para eso, pues yo, digamos, ya tengo creado ciertas macros, lo hago, se dan cuenta, pues como lo mismo que venimos haciendo, sino que pues esta documentación sí me parece que es importante, entonces esta yo la voy a ir copiando por ahorrar tiempo, pero solamente es por eso, no es por nada más. Es decir lo siguiente, entrar en modo Clear Display es poner de D7 a D0 y poner estos pines aquí en 1. Este número en hexadecimal pues es 0x01, siendo esto pues hexadecimal, en formato hexadecimal, que corresponden precisamente pues al modo Clear Display de la hoja técnica. Vamos entonces a crear el modo retornar a casa. Entonces mire que el modo retornar a casa también es un modo muy interesante. Por cierto, en la descripción del video queda pues todo este archivo para que no tengan que ponerse a copiarlo todo, sino que lo vamos entendiendo entre todos. Entonces este modo, esta documentación me dice que es poner un 1, ¿cierto? En D1 y los demás en 0. Y eso también sale pues de la hoja técnica del fabricante de la LCD. Perdón, es este que está aquí. Entonces es poner un 0x02. Vale, de hecho va a cerrar esto que está acá, vamos a tratar de minimizarlo. Bien, el otro de los modos pues sería el modo entrar en modo set. Entonces este sí que es interesante porque tiene ya dos parámetros a utilizar. Entonces vamos a explicar básicamente. Mire que acá ya está la documentación, es un poquito mejor. Y la vamos a agregar acá. Y básicamente vamos a utilizar pues esta misma directriz que es acá, estos cuatro acá, y vamos a explicar qué son. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Entonces nos dice lo siguiente: cuando nosotros entramos en modo set, digamos, lo que estamos haciendo es, pues, la hoja técnica me dice que estamos configurando, hay que poner un 1 en D2. Entonces mire que el modo entry set, solo el modo entry set, o sea, olvídese de estos dos. Piensen esto como, eso puede ser 0, puede ser 1, porque eso es configuración. Estos dos son de configuración. A mí eso ahorita no me interesa. El que me interesa es este, porque este es el que me dice que entré en el modo. Y para que yo haga esto, si eso no interesa, pues pongámoslo en 0. Este número equivale a un 4. Y en hexadecimal 0x04, tomando los 8 bits. Entonces mire que solamente entrar en ese modo es 0x04. Ya, digamos, IDE tiene como un propósito, como se explicó en el video pasado, que es de incrementar o decrementar cada que se escribe en la LCD. Entonces nosotros, si queremos incrementar, entonces en modo LCD incremento, ¿cierto? Tenemos que poner un 2 ahí. Mire que a mí no me interesa nada más sino poner un 1 aquí y los demás los dejamos en 0 y eso equivale pues a un 2. Si yo quiero entrar en modo decremento, pues sería dejar estos en ceros, y pues si todo está en 0, pues sería ponerlo en 0, entonces mire que vale 0. La S, que es este bit de acá, el bit 0, pues es el modo shift encendido y el modo shift apagado. Entonces si yo quiero encender el shifter acá que escribo, pues lo ponemos ese bit en 1, y si lo dejo en 0, pues estaría en 0. Entonces de esta manera lo que nosotros podemos hacer es como, este es el bit para entrar en modo entry, ¿cierto? Estos son los bits para configurar incremento, decremento, pero solamente refieren a cada uno de los bits por individual. Y esto es muy interesante por lo siguiente, presten atención. Alguien dirá, esta documentación no vale la pena, eso así. Yo digo, vale muchísimo la pena, porque si en este momento usted viene y utiliza, por ejemplo, LCD increment, mire lo que sale, mire la documentación que sale aquí. Es una documentación que tiene que ver con los comentarios que he puesto. Me dice qué estamos haciendo en ese bloque de código. Me dice, vea, se está entrando en modo set, va del D7 al D0, este es este bit de acá, el IDS, el S, ¿qué significa ID? ID significa incremento, en 0 decremento, shift en on. Entonces mira, aparece ya una guía aparece una guía dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, esas guías que nosotros montamos, esas documentaciones, pues son precisamente estos comentarios. De hecho, siendo estrictos, cada línea de código debería tener su comentario. De esa manera, cuando usted define las macros, le aparece la sugerencia de qué significa cada cosa. Así es como lo hacen los lenguajes profesionales. Entonces, espero pues esa información también te sea útil. Bueno, del mismo modo, pasamos al siguiente modo, que es el modo display, y es como de los más importantes. Entonces, vamos a entender el modo display. Entonces, en el modo display, nosotros vamos a tener para configurar el D, el C y el B. Esto en esta hoja técnica significa lo siguiente. No los veo. ¿Dónde estará D, C y B? Se me perdieron. Bueno, si no, pues ya los explicaré. Bueno, no los veo.
tristemente pues no los veo. Bueno, pero bien, el D, bueno, es que acá dice, el D es para encender o apagar el LCD, el C es para encender o apagar el cursor, y el B es para que pues haga blink, o sea, para que enciende y apague, o simplemente pues se quede estático. Así que este pues es una muy buena herramienta de configuración en modo display. Entonces, ¿qué nos dice acá? Pues entramos en Display Control y pues vamos a controlar DU y V. Pues este está acorde a lo que yo les mostré en la teoría, pero eso es como lo mismo, DS y V. Y acá pues nos dice qué significa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues entonces venimos acá y colocamos las macros de la LCD. Entonces dice así, ¿qué pasa si yo pongo un 1 acá y los demás en 0? Pues eso es un 8. Entonces mira que acá tengo el primer 8. ¿Qué pasa si pongo en D, pongo un 1 y los demás en 0? Pues si pongo ese 1 y los demás en 0, estos son 4. Y si pongo un 1 acá sería un 2, y si pongo un 1 acá sería un 1. Y si pongo 0 los demás, pues no pasa nada, pues simplemente serían 0. Entonces mira, si yo quiero el display en on, que es ponerlo en 1, pues eso sería el 4. Si lo quiero apagado, pues sería 0. Si quiero el cursor encendido sería un 2, si lo quiero apagado sería un 0. Y si quiero el blink, o sea que encienda, parpadee, sería en 1, y si lo quiero apagado lo ponemos en 0. Entonces como ir colocando todas las posibles opciones en macros que me van a permitir en algún momento, pues digamos, manipular la LCD de forma más sencilla. El otro de los modos es el modo desplazamiento del cursor, que precisamente es el que nos dice acá, el cursor display shift. Y pues este nos va como dando el C y el C, que sería como el display, cada que yo escribo, todo el display se va moviendo. Todo el display significa que si mi display hay Hola Mundo y abajo dice Universidad del Valle y en la otra fila dice Canal Aicebas, cada que yo escribo, todo ese mensaje se va moviendo hacia la derecha, todo el mensaje. O simplemente quiero que se mueva el cursor. Entonces acá, este sí que es importante porque donde lo configuremos mal podemos generar un efecto indeseado. Y el desplazamiento puede ocurrir en dos direcciones. Yo puedo moverme a la derecha o puedo moverme a la izquierda. O sea, quiero que los caracteres se muevan a la derecha o a la izquierda. Y de la misma manera, pues vamos a crear entonces, digamos, este archivo que es LLCD Cursor Display Shift, que sería pues poner un 1 acá y los demás en 0. Entonces recordemos que en hexadecimal son nibles, este nible pues valdría 1 y este nible pues sería 0, entonces sería 10. Si quiero que este esté en 1 y los demás en 0, todos los demás en 0, pues este nible acá vale 0 y pues estos 3 0, pues ya sabemos que eso es un 8, y el otro posible caso es que tenga el 1 acá, entonces eso sería un 4, entonces 8 y 4. Y si no los quiero encendido, pues simplemente es porque todo vale 0 y pues simplemente decimos 0. Entonces ahí declaramos como las funcionalidades: LCD Cursor Display Shift, LCD Display Shift, LCD Cursor Shift, o sea, quiero que se mueva el cursor, quiero que se mueva toda la LCD, si quiere mover a la derecha o si quiere mover a la izquierda. Entonces mire, son como parámetros de configuración. Y ya casi acabamos con este video, que es entrar en moción, faltan dos funciones: función set, la CGRAN y la DDRAN. Entonces ya para la función set también pues tenemos nuestra macro aquí montada. Vamos a copiar y pegar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Entonces si yo entro en función set, es que este pin tiene que estar de 5 tiene que estar en 1. Lo que es de 4, de 3 hasta de 0, entonces de 4, de 3 y de 2 es el DL, el N y el F. Bueno, ¿qué es DL? DL es el modo de operación, como vimos en el video pasado: un modo de 8 bits, un modo de 4 bits, que en nuestro caso pues va a ser de 4, modo de una línea o de 2 líneas, es la N, y la F es la matriz de caracteres. De la misma manera en la que ya se explicó, pues aquí están los números que equivalen a un 1 en cada una de esas posiciones específicas. Para el modo de la CGRAN y la DDRAN, que son los dos últimos, pues tenemos lo siguiente. Mire que esos son mucho más sencillos de explicar. ¿Por qué? Porque son, digamos, parámetros fáciles de llegar. Para la CGRAN lo único que yo necesito es poner un 1 en el pin de 6 y la dirección donde yo quiero aplicar. Entonces, mire que si yo pongo un 1 en este pin, este nible sería 0, 1, bueno, estos no me interesan, 0, 0, y estos de acá tampoco me interesan, entonces los vamos a dejar en 0. Y este que está acá es un 4 y este que está acá es un 0, entonces mire que es el 40. Y para la DDRAN, que también es otra ruta interesante, pues tenemos este en 0, este en 0 y este en 0. Y todo esto sería como un 8, entonces este nivel es 8 y lo demás pues el otro nivel es 0, entonces sería un 80. Y de esa manera pues hemos creado básicamente, digamos, como las macros que van a ir orientadas hacia cada uno de las funciones de la LCD. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué hacemos eso así? Pues básicamente se hace así para poder de esta manera, cuando la configuremos, saber que estamos configurando y no simplemente colocar códigos binarios por colocar códigos binarios. Bueno, creería que eso es todo por este video, que era crear la macro. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y nos veríamos en una próxima ocasión
donde terminaríamos de crear la macro, definir algunos métodos, pero ya vamos a empezar a programar la LCD. Así que bueno, a todos gracias por ver y un fuerte abrazo desde Colombia.